Muy buenos días, damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio en el consultorio médico deportivo. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a la doctora Ana Yoselín González Barrientos, que es residente del segundo año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva, la cual tratará con nosotros el caso clínico de fractura de Mason. Bienvenida, doctor. Muchas gracias. Sí, buenos días. Pues bueno, entonces vamos a comenzar. Les voy a presentar un caso clínico. Es un caso clínico real y pues también es una fractura que quizá no es muy común, pero que también es importante que la conozcamos. Pues entonces, como parte de la historia clínica de nuestro paciente, es un paciente masculino de 34 años de edad, que es empleado de la construcción y algo relevante, pues que también es un paciente con sobrepeso. Antecedentes personales como crónico degenerativos, diabetes, hipertensión, fueron negados. Antecedentes quirúrgicos también negados, niega alguna hospitalización, transfusiones o algún otro procedimiento médico. Como antecedente de lesiones, nos refiere que tuvo un esguince de tobillo derecho, no menciona qué grado fue, pero que este fue hace 2 años y que no recibió algún tratamiento. Esto lo tomamos como solamente lo más importante para nuestro padecimiento actual. En el padecimiento actual, pues el paciente refiere que cayó del transporte público, que al intentar bajar tuvo un mal apoyo y que cayó con el pie en eversión. Como lo podemos ver en la imagen, ese es un mecanismo de eversión. Y posterior a esto tuvo un dolor en el tobillo izquierdo que fue de manera inmediata. En el momento que él baja, tiene el mal apoyo, refiere que de manera inmediata al intentar apoyar, tiene dolor. Tuvo limitación para poder continuar caminando, también tuvo dolor, inflamación y cambios en la coloración del tobillo principalmente. Es por eso que él acude a un servicio de urgencias en donde ya se presenta en una silla de ruedas porque tiene ya incapacidad para poder continuar con la marcha. Ya ahí en urgencias le solicitan radiografías del pie principalmente porque el cambio de coloración era en el pie, entonces le solicitan radiografías tanto en 3 proyecciones, que es lateral, AP y oblicua del pie. Así es como más o menos se presenta en nuestro paciente, como les había mencionado, en una, eh, en una silla de ruedas por incapacidad para poder caminar y con un poquito de cambio de coloración, sobre todo en la parte del tobillo y del pie. Pues ya en urgencias le solicitan una radiografía. En las radiografías, pues principalmente, como les había mencionado, lo pidieron de pie. Y aquí, pues lo que tendríamos que evaluar, pues es que no haya algún tipo de fractura, viendo las estructuras del pie, los huesecitos, los metatarsos y las falanges de los dedos para poder ver que no haya algún tipo de fractura. Aquí pues es un poco más dudoso si vimos que el cambio de coloración era más hacia esta zona. Entonces lo indicado sería enfocarnos más hacia el tobillo, que como sabemos pues, como les voy a mencionar más adelante, la fractura de Maisonneuve es una fractura de tobillo alto. En cuanto al interrogatorio ya dirigido en la sección de ortopedia, pues le preguntamos nuevamente cómo fue la caída. Nos dice que fue una caída con una inversión forzada y aquí ya le preguntamos qué intensidad tiene este dolor. Fue una intensidad 8 de 10 que se presenta principalmente en el malleolo lateral, que es en la parte del tobillo, el huesito lateral del tobillo, y que este se va a irradiar, que se va a ir hacia el dorso del pie y se va también a ir hacia la pierna y pues que esto le genera incapacidad para mantenerse de pie, como también para caminar. Y le preguntamos, como es muy común, que algunas veces cuando tenemos un accidente antes de ir a urgencias, pues no falta que tomemos algún medicamento, que nos hagan algún tipo de manipulación o coloquemos algún medio. Entonces se le interrogó al paciente y él negó todo esto. Entonces, hasta el momento no había recibido ningún tratamiento, medicamento o algo más, ¿no? En cuanto a la exploración, pues ya habíamos mencionado, está en una silla de ruedas, está consciente, está orientado, sí con dolor, pero también está cooperado nuestro paciente. En la inspección, pues podemos ver que nuestro paciente tiene el tobillo izquierdo con edema, 2 cruces, o sea que sí tiene un edema importante, una inflamación importante. No tiene alguna deformidad que sea evidente, o sea que tenga algún abultamiento o un cambio en la posición del pie. Aquí tenemos un cambio de coloración, que es una equimosis, que está debajo del malleolo, en esta parte, esto es el malleolo, entonces sería debajo del malleolo, tanto medial como lateral. Los arcos de movimiento, que son estos, la flexión, la extensión,
supinación, pronación, abducción y aducción, los tiene completos todos los rangos de movimiento, pero presenta principalmente dolor a la flexión dorsal, a la abducción y aducción. Y este dolor también se presenta en la cara anterior y lateral de la pierna. En la parte de la pierna también tiene edema, aumento de volumen y una ligera cambio de coloración por debajo de la rodilla. Y ya cuando nosotros palpamos al paciente, pues también notamos que tiene dolor cuando hacemos una ligera presión en la parte media del maleolo lateral, que este se sigue en todo el trayecto del hueso de la fíbula, y también tenemos una ligera crepitación cuando nosotros hacemos la palpación. Pues como ya habíamos mencionado, primero nos habíamos enfocado en que en el cambio de coloración estaba en el pie, en el tobillo, pero pues ya posteriormente, cuando exploramos más arriba del paciente, pudimos observar que también había un cambio de coloración en la cara lateral de la pierna por debajo de la rodilla. En cuanto a la exploración, pues le hicimos una exploración con un cajón anterior, que es Z, fue negativa. Le realizamos una inversión forzada, igual fue negativa. Tuvimos una rotación lateral forzada, que esa fue positiva. Un squeeze, que es cuando hacemos una compresión de la tibia y la fíbula, esto fue positivo. Y en cuanto a neurovascular, o sea, si tenía sensibilidad y tenía una buena coloración del pie, una buena irrigación capilar, pues esto estaba normal, no tenía ningún compromiso. Aquí vemos también parte de las maniobras, el squeeze este que sí fue positivo y la inversión lateral forzada que también fue positivo. Y pues aquí nosotros también hicimos una valoración de las reglas de Ottawa, que si tenía un dolor en el maleolo, que si tenía en el maleolo lateral 6 centímetros distales, en el maleolo medial si tenía también dolor en la parte de los 6 centímetros distales, en la base del quinto metatarsiano o en el hueso navicular, él sí tenía un ligero dolor en los maleolos, entonces también por eso se decidió que le tomaríamos una radiografía de tobillo. Pues aquí ya tenemos la radiografía de tobillo. Si podemos seguir las estructuras, pues podemos ver que no hay ninguna pérdida de la continuidad que nos pueda hablar sobre una fractura, pero lo que sí tenemos, pues aquí sí tenemos una ligera separación entre la tibia y la fíbula, que eso nos habla de una lesión de la sindesmosis. En la parte lateral, pues igual si seguimos el trayecto, si vemos en la base del quinto, si vemos el calcáneo, seguimos las líneas corticales, pues tampoco vemos algún trazo de fractura. Aquí lo que más nos llama la atención, pues es que sí tenemos una ligera separación entre estos huesos y que pues tenemos nosotros que hacer mediciones para saber qué tanta es esa separación y si realmente nos habla de una lesión de la sindesmosis. Entonces, pues nosotros aquí hacemos las mediciones del espacio claro tibiofibular, que sería en esta parte de B a C, y este tiene que ser mayor a 5 milímetros. También la superposición de la fíbula con la tibia, esta tiene que ser mayor a 6 milímetros, y el espacio claro medial, que sería el espacio B, este tiene que ser menor a 5 milímetros. Entonces, pues nosotros ya teniendo en cuenta esta parte, realizamos la medición en nuestra radiografía y vemos que el espacio realmente es menor a los 6 milímetros, la sobreposición. Con base en eso, pues también nos hace pensar que tenemos una lesión de la sindesmosis. Cuando tenemos una lesión de la sindesmosis y se genera esta apertura de la separación, se genera una separación, pues también debemos sospechar de que puede haber una fractura en el tercio proximal de la fíbula. Entonces, por eso pedimos una radiografía completa de la pierna, en donde, pues aquí, evidentemente, sí tenemos una pérdida de la continuidad y pues nos habla de una fractura. Generalmente de Maisonneuve nos habla más hacia el tercio proximal, pero esta la tenemos hacia el tercio medial. Entonces ya la pedimos en AP, lateral, y pues en ambas proyecciones se ve claramente la fractura, y esto nos explicaría también por qué no solo se generó el cambio de coloración en esta zona, sino también un poco más arriba, porque realmente es donde está la fractura, aunque aquí también se genera una lesión, también por eso tenemos el cambio de coloración, pero pues la que nos genera mayor incapacidad y dolor generalmente pues ya es la fractura. Nosotros clasificamos este tipo de fracturas, las clasificamos en un tipo A, B y C,
para decir su localización. Una fractura de tobillo que es tipo A es por debajo de la sindesmosis, que es esa estructura. Una tipo B que es por arriba de la sindesmosis y, perdón, en el lugar de la sindesmosis, y la tipo C que es por arriba de la sindesmosis. Entonces, la que nosotros tenemos como es por arriba de la sindesmosis sería una tipo C. Y como aquí nos habla, pues la mayoría de estas son quirúrgicas porque se genera una inestabilidad en la articulación del tobillo que nos puede llevar a complicaciones. Pues la tipo A generalmente pues, puede llevar un tratamiento conservador y la B, pues ahí depende también de, el daño que tengamos y la alteración de la estructura. Si tiene inestabilidad, pues ya pensaríamos en algo más quirúrgico. En cuanto a nuestro caso clínico, pues el tratamiento que se le dio fue analgesia. Sí, el paciente tenía mucho dolor, se le dio una analgesia intramuscular con ketorolaco. Se le aplicó un vendaje de Jones, que generalmente este vendaje nos ayuda a disminuir un poquito el edema que tiene el paciente. Y también se le colocó una férula que va de la parte de la pierna hacia los deditos para poder inmovilizar esta estructura dañada. Y pues se le programa para una revaloración y también para establecer o generarle una programación para su cirugía. Y como tal, pues ya habíamos mencionado que la fractura de Maisonneuve es una fractura tipo C de Weber, en la clasificación de Weber, que está asociada al ligamento deltoideo, que es una composición de ligamentos que están en la cara medial del tobillo. También nos habla de que hay una ruptura de la sindesmosis y de la membrana interósea, que es la membrana que une a la fíbula y la tibia. Del 3 al 5% de todas las fracturas malleolares pertenecen a la fractura de Maisonneuve y en atletas aumenta. Esto es una población no deportista, va del 3 al 5% de todas las fracturas y aumenta del 2 al 32% en la población de atletas, sobre todo en los deportes de contacto. Y muchas veces no es detectada, es muy fácil que pase desapercibida porque, como vamos a ver más adelante, el paciente generalmente refiere solo el dolor en el tobillo y pues la pierna lo pasa desapercibido. ¿Cuál es el mecanismo más común para que se presente esta fractura? Pues vamos a tener la pierna con una rotación medial y el pie fijo en eversión, que fue más o menos el mecanismo que tuvo nuestro paciente. Entonces se conjunta una rotación y la eversión y esto va a conducir a una ruptura de la sindesmosis fibulotibular y también de la membrana interósea. Y el talo va a estar, el talo cuando se rota va a generar una presión contra la fíbula y va a generar la fractura distal. Anteriormente, el mecanismo de lesión estaba descrito que era como por pasos o por fases en la secuencia que se iba generando. Nos decía que el paso número 1 era la ruptura del ligamento tibio-peroneo anterior, que tenemos en esta parte, con una fractura o avulsión de la parte donde se inserta, más una ruptura del ligamento interóseo. En la secuencia 2 o el paso 2 era una fractura del tubérculo tibial posterior o una ruptura del ligamento tibio-peroneo, pero de la parte posterior. En la parte 3 ya íbamos a tener una ruptura de la cápsula y una fractura o avulsión de la inserción ósea. El paso número 4 pues ya era la fractura proximal de la fíbula y al final pues teníamos una ruptura del ligamento deltoideo, que es en la parte medial, y que esto se iba a ir presentando, o sea que cada secuencia iba a ir avanzando conforme nuestro paciente generara pronosupinación o dorsiflexión. Entonces, por eso era la importancia de inmovilizar al paciente, aunque no se le diera la cirugía de manera inmediata, pues sí limitar los movimientos, principalmente la pronosupinación, para evitar que nuestro paciente generara el movimiento y se fueran lesionando más estructuras que quizá en el primer momento no estuvieran lesionadas. Ya posteriormente se habla de que la secuencia es más hacia que inicia en la parte medial, después de la parte medial se va a trasladar hacia la parte lateral y nos va a generar la fractura de la fíbula distal. Entonces tenemos como estas dos teorías, lo más actual es que se genera de medial a lateral, pero pues igual por los movimientos de pronosupinación y de dorsiflexión. Entonces lo importante es movilizar al paciente para evitar que estructuras se sigan dañando. En cuanto al el cuadro clínico que nos hablan principalmente, pues es un dolor a la palpación en la cara anterior
del pie o en la cara medial, y también en la sindesmosis del tobillo. Aquí que tenemos una mayor sensibilidad en la fíbula proximal. Esta parte, ya cuando lo vemos más enfocado y vamos a explorarlo, pues sí requieren algún tipo de dolor. Y lo que les mencionaba anteriormente, que muchos pacientes solamente refieren dolor en el tobillo y que enmascara la lesión proximal, y que pues sí tenemos que ser un poquito más minuciosos en cuanto al interrogatorio y a la exploración para poder pensar o sospechar de esta fractura. El diagnóstico, pues de manera inicial, lo vamos a hacer con una radiografía. Lo vamos a pedir AP, que es como una vista de frente, mortaja, y lateral, que como su nombre lo dice, pues es como de un lado del tobillo. Si encontramos datos de la lesión sindesmal, como lo habíamos visto, una separación en estos dos huesos, pues entonces sí, ya se nos sugiere que hagamos una radiografía AP y lateral de la pierna completa. Esto es como de manera inicial y lo que tendríamos para poder hacer la valoración. Ya para saber más o menos, de forma más exacta, en la posición de la fractura, en la tibia, la fíbula, cómo está el espacio de la sindesmosis, pues podríamos hacer una tomografía. Y una resonancia magnética, pues eso sí ya nos daría una información más detallada de las estructuras lesionadas y sobre todo de la sindesmosis. En cuanto al tratamiento, pues esto va a depender del estado de la mortaja del tobillo y lo que les había mencionado. Si esto está estable, pues podemos aplicar un aparato de fijación externa, como es un yeso, colocando el tobillo a 90 grados, y vamos a hacer un seguimiento ortopédico a las 6 u 8 semanas con su control radiográfico para poder ver qué tanto evolucionó, si evolucionó favorablemente, y también la situación y el estado de la articulación. Si tenemos una fractura o una lesión que no está alineada, que nos genera inestabilidad, pues entonces sí se va a optar por la reducción abierta, que se va a generar con la estabilización, con la colocación de un tornillo supraendocindesmal, como la imagen, y que esto es para pues cerrar el espacio y que nos genere nuevamente una estabilidad de la articulación. En caso de que el paciente no reciba un tratamiento, pues va a generar una artritis, artrosis, un dolor incapacitante, porque el talo va a estar en una posición de valgo, y esto pues obviamente va a generar a la larga algunas deformidades, dolor e incapacidad. Ya que nuestro paciente está con la inmovilización, obviamente considerando que fue algo estable, que no requirió cirugía, pues entonces ya está inmovilizado nuestro paciente, y lo que vamos a hacer es que las articulaciones que no estén afectadas, como los dedos del pie, la rodilla y la cadera, estas sí van a tener una movilidad para evitar tener alguna artrosis por la inmovilización. También vamos a hacer contracciones isométricas de los músculos como el tríceps sural, el tibial anterior y el cuádriceps. Y más también se recomiendan masajes circulatorios de la parte libre del miembro inferior, o sea, la parte que no tenga yeso, podemos ayudarnos con masajes circulatorios, esto también para favorecer que no se genere un edema y el paciente pues también no se sienta incómodo con el yeso. Ya que hayamos retirado el yeso, es importante que continuemos con los masajes circulatorios tanto del pie como de la pierna para también evitar el edema. Vendaje elástico de contención, igual son medidas antiedema principalmente. Y también ya vamos a agregar la termoterapia. Se recomendaba principalmente el calor, un calor húmedo o con baños de parafina. También se va a aplicar la electroestimulación a baja frecuencia y el uso de ultrasonido. Esto ya más enfocado pues obviamente a una sesión de terapia establecida, y pues esto con la finalidad de que nuestro paciente tenga tanto una mejora hacia su capacidad funcional y también pues disminución del edema y del dolor. También vamos a realizar una movilización asistida del pie, de la rodilla, y algo importante es que tenemos que hacer corrección de la marcha porque, pues si recordamos, estuvo entre 6 a 8 semanas con la inmovilización, y pues esto genera alteraciones en la marcha. En caso de que nuestro paciente sí haya requerido cirugía, pues los pasos van a ser más o menos similares porque a final de cuentas después de la cirugía nuestro paciente está con una inmovilización. Entonces retomaríamos también las medidas antiedema, como es la elevación de la extremidad, el masaje circulatorio en las partes libres, ejercicios isométricos, sobre todo de cuádriceps, y ya que retiremos la inmovilización, pues vamos nuevamente al paso anterior, a la diapositiva anterior,
donde vamos a ir haciendo la corrección de la marcha, vamos a ir haciendo movilización y carga progresiva. Y aquí algo que sí nos recomiendan es que hasta después de las 12 semanas de que haya tenido la cirugía y que ya hayamos tenido la terapia previa, pues ya podamos tener una carga total. Y pues ya que el paciente esté un poco más adaptado, pues también vamos a seguir con sus ejercicios que tienen que ir progresivos. Principalmente iniciamos con los isométricos, aumentando las cargas. Al inicio es con el propio peso corporal y conforme vamos avanzando, pues vamos incrementando la carga también para mejorar la condición muscular y pues esto también favorezca las adaptaciones que nos pueden ayudar para el funcionamiento de día a día. Y pues eso sería todo. No sé si tienen alguna duda, algo más por agregar. Muchas gracias, doctora. Solo una pregunta. En este caso, ¿la fractura proximal también se opera o solamente con estabilización de la sindesmosis? Lo que mencionaban es que simplemente con la inmovilización, la cirugía, la colocación del tornillo que va a dar el tratamiento de la sindesmosis, pues ya de manera mecánica se genera una, digamos, como una alineación de la fíbula y ya por eso se deja la inmovilización para que nada más ya se genere el callo óseo, pero no es como que coloquen un tornillo o algo similar. Gracias. No sé, ¿algún comentario para terminar? No es tan frecuente, ¿verdad? Esta fractura. No, como veíamos que en la población que no es deportista es del 3 a 5%, realmente no se presenta. También algo importante es que aunque se podría presentar, a muchas veces no era detectada. Y en la población de atletas sí ha aumentado un poquito, del 12 al 32%, pero pues tampoco es como lo más común. Ok, pues muchas gracias y sí, realmente es una fractura que muchas veces no se detecta oportunamente, ¿no? Siempre se piden del tobillo pensando que la lesión es en el tobillo y bueno, siempre hay que explorar completamente la pierna. Ah, perdón. Muchas gracias, doctora. ¿Algún comentario para terminar? Pues nada, muchas gracias por el espacio y nada más. Muchas gracias y damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio y los esperamos la próxima semana.